Hoy vamos a hablar de uno de los crímenes más infames de la antigüedad tardía, el brutal asesinato de Hipatia, la gran filósofa de Alejandría. Uf, es una descripción terrible, ¿no? Estas palabras del historiador Edward Gibbon son brutales. Pintan una imagen escalofriante que, la verdad, se queda grabada en la memoria. Y claro, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿quién era esta mujer? O sea, ¿qué pudo haber hecho para merecer un final tan espantoso? Esa es la gran pregunta, y para responderla tenemos que viajar en el tiempo, entender su vida y sobre todo el mundo que la rodeaba. Así que empecemos por ahí, por el lugar de los hechos, la increíble pero también muy peligrosa ciudad de Alejandría. Imagínense esto, estamos en el año 415. El Imperio Romano, digamos que está pasando por un momento complicado. Y justo ahí, en el corazón de todo, está Alejandría. No es una ciudad cualquiera, ¿eh? Es la capital intelectual del mundo, el epicentro de la cultura, la ciencia y también, como vamos a ver, de conflictos muy serios. Y en medio de todo ese torbellino está ella, Hipatia, la académica más importante de la ciudad. Pero para entender de verdad quién era Hipatia, tenemos que entender qué era Alejandría. ¿Qué significaba esta ciudad del conocimiento? Miren, Alejandría no era un lugar cualquiera. Para nada. Era la segunda ciudad más grande del Imperio Romano de Oriente, solo por detrás de Constantinopla. Un verdadero crisol de culturas donde se hablaban muchísimos idiomas y convivían, o intentaban convivir, diferentes religiones e ideas. Era el centro del comercio, del papiro, del vino. Y claro, con su famosísima biblioteca y el museo, era un imán para las mentes más brillantes de la época. Un lugar súper vibrante, sí, pero también muy, muy volátil. Y justo en el corazón de todo este hervidero intelectual estaba ella, Hipatia. Ok, Hipatia era la jefa de la escuela neoplatónica de la ciudad. Y aquí es importante aclarar algo. El neoplatonismo no era una religión, era una filosofía, una que buscaba entender la realidad, el universo, pero a través de la razón. Creían en algo llamado el Uno, una especie de realidad suprema, tan grande que ni siquiera se podía describir con palabras. Y la meta en la vida, según ellos, era alcanzar esa realidad a través del pensamiento y el estudio. Este señor de aquí es Plotino, el que empezó todo. Pero lo interesante de Hipatia es que no se quedó solo en las ideas abstractas, ¿no? Ella le dio un giro, digamos que más científico. Conectó toda esa filosofía tan elevada con algo mucho más tangible, las matemáticas y la astronomía. Y es que le venía de familia. Era hija de Teón, otro matemático muy famoso. Pero como suele pasar, la alumna superó al maestro. Para el año 400, ella ya era la directora de la escuela. Y según todos los testimonios de la época, era una maestra increíble, súper carismática. Lograba atraer estudiantes de todo el imperio y de todas las creencias. Cristianos, paganos, todos querían aprender de ella. Y aquí viene lo triste. No nos queda ni un solo libro original suyo. Todo se perdió. Lo que sabemos de su trabajo es por lo que otros escribieron sobre ella. Parece que se dedicó a comentar las obras de los grandes genios de las matemáticas y la astronomía. O sea, su gran talento era tomar esas ideas súper complejas y hacerlas entendibles, accesibles para sus alumnos. Una labor de preservación y enseñanza importantísima. Pero ojo, que no se quedaba solo en la teoría, Ni de lejos. Gracias a las cartas de uno de sus alumnos más famosos, Sinesio, sabemos que tenía una mente muy práctica. Le encantaba medir, entender cómo funcionaba el universo de verdad. Se dice que inventó, o por lo menos perfeccionó, varios instrumentos científicos clave, como el astrolabio o el hidroscopio. Estas palabras son precisamente de ese alumno, Sinesio de Cirene. Y esto es súper interesante. Él después se convirtió en un obispo cristiano muy importante, pero su admiración por Hipatia, su maestra pagana, nunca desapareció. Eso nos dice mucho, ¿no? Nos dice que la influencia de Hipatia iba más allá de la religión. Para Sinesio y muchos otros, ella era sencillamente la mejor. Pero este mundo de razón, de ciencia, de debate intelectual, estaba a punto de chocar. Y de chocar de forma muy violenta con las nuevas fuerzas que estaban tomando el control, el poder político y sobre todo el religioso. A ver, para entender lo que pasó, hay que tener claro que en Alejandría había dos bandos en guerra. Por un lado estaba Orestes, el prefecto romano. Él era la autoridad del imperio, el poder, digamos, oficial. Y por el otro lado estaba Cirilo, el patriarca de la ciudad. Él representaba el poder de la iglesia cristiana, que cada vez era más y más fuerte. Y claro, estos dos hombres se odiaban. Ambos querían el control total de Alejandría.
¿Y dónde entra Hipatia en todo esto? Pues en el peor lugar posible, justo en el medio. Resulta que era muy amiga y consejera de Orestes, y para colmo, su filosofía, aunque no fuera una religión, venía de la tradición pagana. Así que para los seguidores más radicales de Cirilo, la ecuación era simple. Hipatia era el símbolo de todo lo que odiaban. Era la filósofa pagana que le susurraba al oído a su enemigo. Se convirtió, sin quererlo, en un objetivo. Los detalles exactos de quién dio el golpe final, bueno, ahí las fuentes se contradicen un poco. Algunos dicen que fueron los monjes de Nitria, un grupo conocido por ser bastante radical. Otros culpan a una turba, una multitud furiosa liderada por un tal Pedro el Lector. Pero, aunque los detalles cambien, el fondo es el mismo. Fue asesinada por fanáticos cristianos que la veían como una enemiga, como una amenaza para su poder. Pero la historia de Hipatia no terminó con su muerte. Para nada. De hecho, su muerte fue solo el comienzo de su leyenda. El efecto inmediato fue demoledor. Imaginen, asesinar a la intelectual más respetada de la ciudad. Fue una onda de choque para la comunidad académica. El mensaje era claro, aquí ya no hay lugar para el pensamiento libre. Muchos sabios hicieron las maletas y se fueron. Y aunque Alejandría no desapareció, ese día marcó el principio del fin de su época dorada como capital del saber. Y lo fascinante es cómo su figura ha ido cambiando con el tiempo. En su momento, era la gran filósofa pagana. Siglos después, durante la Ilustración, la convirtieron en una mártir de la ciencia, la víctima de la ignorancia. Y hoy en día, para muchos, es un ícono feminista, la primera gran científica de la historia, aplastada por un sistema patriarcal. Entonces, ¿quién fue Hipatia al final? ¿Una mártir de la ciencia? ¿Una víctima atrapada en una lucha por el poder? ¿O es quizá un símbolo tan potente que cada generación lo adapta a sus propias batallas? Tal vez la respuesta es un poco de todo. Y eso es lo increíble. Su historia no solo nos hace preguntarnos quién era ella, sino que también nos obliga a preguntarnos por qué, después de casi 1600 años, su nombre todavía nos dice tanto.